Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde nos estés escuchando, depende de dónde estés hoy parado. Estamos de vuelta en este espacio, en este lugar que hoy más que nunca tiene cada vez más sentido. Esta pregunta que nos hacemos todas las veces, que es: ¿el Seba muerto? Y como siempre, para responder esa pregunta, está conmigo mi amigo personal, único e irrepetible, Nico Ferreiro. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido de vuelta después de un año a Después de este un año, espacio. Emma, la gana que tenía de que nos volvamos a juntar, que volvamos a conversar un poquito de lo que es el SEO, de lo que está pasando, esta pregunta que nos hacemos a nivel podcast y que nos hacemos desde hace años todos dentro de la industria. Creo que esta es la mejor temporada como para ir respondiéndola, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. En este año que nos tomamos por distintos proyectos, por sumarnos a hacer cosas nuevas, pasaron un montón de cosas, aparecieron nuevos jugadores, nuevos El año. jugadores, nuevos jugadores de verdad y nuevos jugadores artificiales, ¿no? Sí. Ahora se están moviendo mucho los resultados de búsqueda. Está cambiando mucho también el comportamiento del consumidor. El año pasado hablábamos ya de ChatGPT, de todo lo que estaba pasando. Pero es increíble cómo está evolucionando la velocidad con lo que está cambiando. Y sobre todo, Emma, vos lo sabes mejor que nadie, cómo termina impactando eso en los e-commerce, sobre todo en Argentina. No, ni hablar, ni hablar. Y lo divertido y lo gracioso de todo esto es que lo habíamos dicho ya hace un año. En ese momento era ChatGPT y el peso que tenía frente a las búsquedas o a las necesidades todavía era incipiente. Y un año después, primero que no es solo ChatGPT, hay cientos de alternativas, cientos de agentes, ahora se llaman agentes, antes eran chats, después fueron bots y ahora son AI agents o agentes de inteligencia artificial, y que realmente están cambiando las reglas de juego en general, ¿no? Primero para nuestro espacio, en el cual nos preguntamos si el SEO ha muerto, y que hoy es como la pregunta más vigente y más válida que nos podemos hacer en ese sentido. ¿Qué pasa con el canal orgánico? ¿Qué pasa con este monstruo Google que está incluso cambiando su núcleo, su core, y deja de pensar o de funcionar con un algoritmo para poner la inteligencia artificial en el medio? Sí, también de dónde saca el contenido, ¿no? Cómo empezamos a ver qué tomamos como válido, cómo no. Siempre hablamos mucho, los que trabajamos en esto, como que en algún punto los LLMs terminan alucinando con algunas cosas. Y hoy Google sigue estando en punta. Siempre hablamos del tráfico que genera ChatGPT, que generan todos los LLMs. Pero hasta el día de hoy, Google sigue siendo el principal buscador para la gente de a pie. Seguramente vos, Emma, que estás metido en la industria digital, yo también, todos los que medianamente trabajamos en SEO, marketing digital, usamos mucho ChatGPT. De hecho, vos pagás la versión siempre, la Plus, la de los $20, la que usamos la mayoría que nos dedicamos a esto, estamos metidos en eso. Pero el promedio de la gente de la calle sigue usando Google, sigue teniendo un problema y lo termina volcando en Google. Ahora, los resultados empiezan a ser generados con inteligencia artificial y te toma el contenido de las fuentes que realmente firman ese contenido, que dicen, che, este contenido, esta es la respuesta que estás esperando. Creo que ese también es el desafío de las marcas que generaban ese contenido, cómo empiezan a perder tráfico con eso, cómo cambia todo. Es que sí, lo que pasa es que Google es una de las grandes empresas que entiende o que se enfoca en cómo piensa, cómo consume o cómo se maneja el usuario, como vos le dijiste recién, el usuario de a pie. A mí me gusta decirle Doña Tota. Para Doña Tota, busca en Google. Y hoy Google le responde de la misma manera que le respondería cualquier LLM. Le responde igual que ChatGPT, le responde igual que Gemini, le responde igual que cualquiera de esos agentes, porque Google también entiende que va hacia ese lugar. Ahora, y es la pregunta que yo me traigo y que me gustaría ponerla sobre la mesa y que tal vez sea cuestión de debate incluso dentro del canal, ¿qué tan
verídico, realista o verdad sean esas respuestas. Porque vos y yo sabemos justamente que estamos en el ambiente digital y trabajamos mucho con las inteligencias artificiales, que muchas de las respuestas que nos da no son del todo acertadas, no son del todo ciertas. En perfecto francés, como me gusta a mí, muchas veces mienten, inventan o generan cosas que claro, que no existen. ¿Qué tanto eso influye en un buen resultado de búsqueda? En comparación con un buen resultado de búsqueda de los de antes, ¿no? Del algoritmo tan maduro y construido que tenía Google. Es que ahí en algún punto hay que separar, porque estamos hablando por un lado de lo que son los LLMs, un ChatGPT, un Gemini, en cloud. Pero por el otro lado tenemos hoy cómo Google muestra sus resultados de Google con Google I.O. Son distintas la manera que tiene de darle una respuesta al usuario entre lo que es dentro de Google con Google I.O. de el usuario que lo hace en ChatGPT, por ejemplo. El tema con Google I.O., que es donde más está creciendo, es también lo que está más en boca de todos en el mundo del SEO, porque lo que hablábamos antes, Doña Tota sigue buscando en Google, ahora el resultado que se le da sigue siendo con Google I.O., con una inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial se nutre directamente de esos contenidos que están en los resultados de búsqueda. Es distinto cómo funciona un LLM como ChatGPT, que se nutre de una base ya preentrenada, a menos que ante una necesidad en concreto tenga que buscar en la web. Que de todas maneras así termina yendo o a Bing o a Google, así que todo termina en SEO. O sea, literalmente todo termina en la información que tienen los buscadores y cómo eso se nutre. ¿Y quién nutre esa información? Los webmasters, lo que tenemos sitios web, lo que generamos ese contenido. Entonces, ahí Emma, y seguramente coincidas conmigo, la clave en algún punto, que va a seguir siendo la misma de siempre en el SEO, es entender qué demanda la gente en el buscador que use, generarle un contenido que le resuelva esa necesidad de esa página de producto, esa página de categoría, ese contenido de blog o lo que sea, y cómo vos construís autoridad a nivel marca. Solo que va evolucionando la forma de hacerlo. Y esa autoridad va a terminar pesando también en cuánto te pondere el bot, cuánto te pondere la inteligencia artificial para darte ese resultado. Que tiene que ver con un poco todo, ¿no? La calidad, la capacidad de respuesta. Tiene mucha lógica que las empresas de búsqueda, seas quienes potencian o impulsan las inteligencias artificiales, porque hoy por hoy son las empresas que más acceso a la información tienen. Hace mucho tiempo que sabemos que Google sabe y conoce de absolutamente todo, porque justamente es su core de negocio, es de saber y de poder consumir con sus bots, con sus crawlers, con todo el contenido que hay en la World Wide Web, y tiene muchísima lógica que aprovechar esos contenidos, ese Big Data, para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuán lejos estamos de que estos modelos de inteligencia artificial sean simples ordenadores de información o transformadores de información, de agarrar un montón de fuentes y realmente nos puedan devolver algo criterioso? Y sumo ahí para completar la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo van a empezar a ser modelos comerciales? Que todavía no lo son. Hoy todavía no se comercializan respuestas de inteligencia artificial. Pero ¿cuánto falta para que eso pase? ¿A qué te refieres con comercializan respuestas de inteligencia artificial? Ponderación de contenido, ponderación de fuentes, ponderación de una especie de SEM dentro del LLM. ¿De verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto va a tardar? Es que el tema es, y esto es hacer totalmente futurología, hablamos sin saber a qué modelo de negocio termina pivotando los que estén hoy en punta, como OpenAI con ChatGPT, o dentro de Gemini con Google, que no creo que cambie mucho. Es más, mismo los resultados de Google I.O., ¿cómo se van a ponderar? Porque en Estados Unidos ya está una especie de Gemini integrado dentro de lo que es Google. Entonces ahí entra en juego lo que vos estás mencionando de, ok, antes tenías Google I.O., un pequeño resumen con inteligencia artificial, pero después tenías los anuncios pagos.
cuando toda la respuesta sea generada con inteligencia artificial, ¿cómo va a generar esa fuente de ingresos Google? Google, por más de que sea el buscador número 1, lo que quieran, el modelo de negocio, cómo gana plata, es 100% con la publicidad. Su producto es resolver necesidades, resolver respuestas, pero sin la publicidad no vive. Y hace poco escuché un podcast, un video de YouTube, no me acuerdo qué era concretamente, pero hablaba básicamente Sebastián Galanternick, que decía, mientras a Google el EBITDA dele positivo, va a seguir funcionando como tal y va a seguir con un modelo de negocio similar o algo muy similar, decir. Y la realidad es que yo coincido con esa visión. Mientras Google siga sirviendo por ese lado, él se va a tener que adaptar, pero eso es hacer futurología de cómo va a ponderar y sobre todo cómo los e-commerce, cómo las empresas, cómo los negocios digitales, cómo las startups empiezan a decir, che, se viene esto, cómo funciona, cómo nos preparamos, cómo entendemos cómo funciona. Creo que ese es más el desafío que otra cosa. Y aparte es la pregunta que nos hacemos los que estamos del lado más del negocio. ¿Cómo sabemos que esos resultados ya no son parte de pay-per-view, digamos? Te voy a ponderar los resultados de los que me pagan, de los que ya tienen pauta, de los que ya... versus un resultado... Hablando mucho más cerca de lo comercial, ¿no? De preguntas estilo la mejor televisión de 42 pulgadas en Argentina. Sí. O qué celular me tengo que comprar para que me dure la batería. Sí, totalmente. Que son preguntas muy de a pie, pero que se hacen un montón. Y que hoy es Google I.O. o la inteligencia artificial la que responde, incluso recomendando, ¿no? Porque si vamos a los resultados, puedes conseguirlo acá o como lo indica tal o cual página. ¿Cómo se pondera eso? ¿Cómo nos aseguramos hoy de que sea nuestro resultado el que está ahí? Si tenemos que pagarlo, si no. Si realmente el SEO se murió y se transformó en otra cosa. No, la base sigue siendo en el que hoy estaba escuchando que hay un cambio de nombre y deja de ser Search Engine Optimization para ser Artificial Intelligence Optimization, el I.O. El LMO, sí. Geo, sí, se le está diciendo de muchas maneras. Igual las bases son, o por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Fueron y van a seguir siendo siempre las mismas. De hecho, que recién hablábamos con esto de si se va a poner publicidad, no se va a poner publicidad, qué es lo que se va a hacer. La realidad es que no tenemos ni idea, por lo menos lo que creo en el corto plazo, que todo lo que tenga que ver con orgánico en sí va a cobrar muchísimo sentido. Y justamente tiene que ver con esto, porque las bases de las respuestas generadas, por lo menos de la inteligencia artificial cuando busca dentro de una plataforma, porque lo que hace hoy, cuando uno le pregunta a ChatGPT, esto que me decías recién, ¿cómo puedo elegir una zapatilla? Lo hace o con un modelo preentrenado o va y lo busca en internet. Entonces, el funcionamiento sigue siendo el mismo. Cuando Google hace una respuesta con Google I.O. generada por inteligencia artificial, lo hace tomando el contenido que hay dentro de los sitios, lo aglomera, lo busca dar una respuesta mucho más concreta a lo que es el usuario. Ahora, la forma de hacerlo, las bases van a seguir siendo las mismas. SEO va a seguir siendo lo mismo, o lo que opino yo, repito. Es entender qué demanda el usuario, qué demanda tu público objetivo, qué necesidades, qué consultas puedes llegar a tener alrededor. Si yo vendo zapatillas, no solamente es crear mi categoría de zapatillas mujer, zapatillas hombre, ni las páginas de producto de los modelos específicos de las Nike, Air y Jordan 11, sino que también toda esa información que puede llegar a necesitar mi público objetivo. El que está preguntándose cuáles son las mejores zapatillas para jugar al básquet, cuáles son los mejores botines para utilizar en pasto, en cancha de 11, en fútbol. Todo ese contenido, lo mejor es que lo podamos generar nosotros para que justamente la inteligencia artificial se nutra de eso. ¿Qué va a pasar y de hecho algo que ya está pasando, uno abre LinkedIn, ve que está lleno de gente diciendo: me está bajando el tráfico, me está bajando los clics, pero me están aumentando las impresiones. Porque justamente Google da resultado, pero el usuario no hace clic en la fuente. Ahora, nuestro logo sigue apareciendo ahí, o sea, el de mi marca, el de mi sitio.
vamos a perder, y es lo que está pasando, se pierde tráfico, pero generando ese contenido por lo menos mantenés la visibilidad. No sé, yo que soy un e-commerce, vamos a ponerlo con ejemplos concretos acá en Argentina, soy un Fravia, uno de los monstruos, uno de los retail más grandes que hay. Si el usuario está buscando, yo qué sé, cuál es el mejor Smart TV, típica keyword, cuál es el mejor Smart TV de 42 pulgadas por menos de $1.000.000, si yo genero un contenido y me aparece mi marca, me aparece Fravia ahí primero, ya es una cuestión de branding incluso. Por más de que no te genere la compra en el momento, o sí, por más de que haga la visita o no el usuario, yo ya me posiciono ahí, yo quiero que vean mi marca. Yo creo que justamente este es el tema, Emma, para las marcas. Che, yo quiero seguir apareciendo ahí, este tipo de consultas me interesan, ahí está mi público objetivo que busca, yo quiero ser esa primera opción para el usuario. Sí, coincido, tengo como sensaciones encontradas. Parándome del lado del negocio es donde más hoy empieza a hacer un poco de ruido esto, porque esto que vos decís, que lo lees en LinkedIn, es algo que se ve en las marcas, se ve en las empresas. Che, estoy perdiendo tráfico. Buenísimo para mi posicionamiento de marca, porque se me sigue viendo, tengo impresiones, pero menos tráfico es igual menos ventas. Entonces, sí hay una transformación, sí hay un cambio del lado de lo comercial o del lado de lo transaccional que es palpable. Ahora, tal vez del lado más de la visibilidad, del lado de los generadores de contenido, del lado de la construcción de marca, hay una punta y hay una ventaja evidente, porque también incluso el hecho de que la inteligencia artificial te cite, te da como un posicionamiento de cara al usuario, claro, de cara al usuario común o el usuario normal, te da mucha autoridad y te da mucha presencia. Ahora, el desafío más grande que esto empieza a poner sobre la mesa es cómo vendemos más en un escenario en donde la inteligencia artificial empieza a ocupar otro lugar, ¿no? Porque ya no es solamente la inteligencia artificial para generar una nota de blog, o no es solamente la inteligencia artificial para mejorar una noticia o mejorar la descripción de un producto. Es la inteligencia artificial tomando la decisión de qué contenido pondero, de qué contenido pongo adelante, de qué contenido dejo más abajo porque ocupo más espacio en el principal buscador. Entonces, ahí me parece que está como el desafío. Y es como también el camino que nos va a llevar esta tercera temporada a conversar, ¿no? De cómo esa transformación, de cómo ese nuevo escenario con el que nos estamos encontrando, que no estamos descubriendo el agujero del mate, digamos, hay mucha gente que está hablando de lo mismo, pero viéndolo del lado más así de contrapunto, desde el SEO, desde lo comercial, desde el retail, desde el e-commerce, desde absolutamente todo el ecosistema digital. ¿Qué más? ¿Cómo nos tenemos que transformar o cómo hay que transformarse para poder navegar este nuevo escenario? ¿Dónde? Hay que entender. Sí, adelante. No, iba a decir que creo que lo primero es que también entendamos que estamos todos en un cambio enorme, no solo en cómo las empresas hacemos las cosas, estamos todos ya, casi todas las empresas tienen o un equipo de automatización o personas que se encargan de empezar a automatizar tareas, sino que es también lo que hablábamos hace un rato, cómo empieza a cambiar el comportamiento del consumidor. Hoy podemos estar hablando de seguir invirtiendo en backlinks, en generar links con el típico anchor text, con keyword exacta, porque me posiciona una keyword que hoy todavía no tiene Google I.O., pero de acá a 3 meses ponen Google I.O. y la forma de aparecer es totalmente distinta. Entonces, creo que el que diga la manera de resolver todo es esta, termina siendo incorrecto, porque creo que todos estamos aprendiendo lo que viene pasando. Hace poco desarrollamos... Ahí te digo algo más. No creo que exista alguien que pueda decir esta es la manera correcta. Porque estamos justamente en el medio de ese cambio. Estamos muy en la coyuntura. Y tal vez si acá a 6 meses miramos para atrás y decimos tal dijo que esta iba a ser la manera correcta, sea mera casualidad.
sea meramente haber acertado en una visión. ¿Por qué? Porque principalmente este cambio es un cambio digital. Es una transformación de todo el ecosistema digital. Y así como vos decías, bueno, las empresas que empiezan a tener sus equipos de automatización y demás, es algunas empresas empiezan a tener equipos de automatización. Algunas empresas están subiéndose a esta ola de aprovechar la inteligencia artificial, pero todavía hay muchas que están muy lejos de eso. Todavía hay muchas que están en plena construcción de sus procesos internos, todavía hay muchas que están empezando a entender cómo hacer las cosas manualmente y que todavía están muy lejos de ese proceso de automation o de mantener los procesos automatizados. ¿Por qué? Porque para poder automatizar un proceso, primero hay que entender el proceso. Primero hay que saber qué automatizar antes de poder automatizarlo. Entonces, también hay que ver el contexto en general. Y como sí hay empresas de vanguardia que están haciendo la diferencia, pero están haciendo la diferencia porque son de vanguardia. Entonces, tal vez ahí también es otro lugar en donde podemos explorar el alcance de este tipo de transformación, que incluso, y lo hemos hablado vos y yo, Nico, muchas veces, de cómo surgen nuevas oportunidades de negocio a partir de cuántas empresas nuevas 100% basadas en inteligencia artificial, 100% basadas ahora en la evolución de la inteligencia artificial, que es la automatización de procesos tipo N8N y demás, en el cual combina no solo los agentes, que incluso escuché un experto que decía, con N8N hasta puedo poner a debatir a 3 agentes de inteligencia artificial para que decidan a ver quién de los 3 tiene razón. Todo automatizado. No, pero es que empezás a probar de todo. Estamos en un cambio muy grande. Hay tanto para experimentar. Por eso es lo que decíamos hace un rato. Además, si hoy alguien dice lo que se viene es esto, casi que está mintiendo. Y también en algún punto es lo que a mí me gusta estudiar. Cómo va cambiando ese comportamiento del consumidor en el medio. Y cómo las empresas del otro lado también nos preparamos a todo eso que está pasando. Y si realmente todo termina siendo automatizable o no. Yo conozco ya vengo viendo, siguiendo mucho agentes específicos para SEO, MSP también, todo específico para SEO, automaticé todo mi servicio de agencia. No sé, me termina pasando que no todo se termina automatizando, o por lo menos no en mi experiencia, y que todo tiene mucha base de criterio que no se puede reemplazar, ni la toma de decisiones. Sobre todo a nivel cualitativo, ¿verdad? Porque yo creo que esto de la automatización y la inteligencia artificial y demás viene muy atado a lo cuantitativo, poder hacer más en menos tiempo. Bueno, claro. Poder ganarle al tiempo y poder sacar tal vez esas acciones repetitivas o tipo fábrica, que a veces nos pasa. Pero no sé si hoy todavía, y digo todavía porque claramente en este proceso de transformación todo puede ir cambiando, ¿no? Pero no sé si hoy todavía cualitativamente solo la automatización resuelve, digamos. Si una agencia unipersonal con 6 agentes de inteligencia artificial reemplaza al criterio o a la creatividad o a lo que uno, desde justamente utilizando la inteligencia artificial como herramienta, puede alcanzar y potenciar. Me parece que ahí es como también un fuerte debate que hay en general, ¿no? Porque también lo escucho a directores de empresas y a gerentes de marketing, gerentes de e-commerce e incluso CEOs de distintas agencias que están como en esa disyuntiva, ¿no? ¿Alcanza solo con automatizar? ¿Tenemos claro que es importante hacerlo? Sí. ¿Tenemos claro que es una oportunidad hacerlo? Sí. Ahora, ¿qué le falta a eso para tener la calidad que te haga la diferencia?
Porque tarde o temprano pasa que se vuelve un commodity, se vuelve algo que hacen todos. Ya hoy usar inteligencia artificial no te hace distinto al resto. En realidad te hace uno más del resto. ¿Cómo o dónde se aporta valor diferencial a eso? Es que esto sí. De hecho, ahí te sale mucho la cabeza de producto. Se te nota mucho la visión de producto. Se me notan las costuras. Nota la costura. Eso creo que es lo que me gusta del podcast. Eso es lo que más ganas tengo esta temporada. Estamos sacando de un tema el otro. Estamos saliendo con el IO, que la inteligencia artificial, que los procesos, que el e-commerce, que el SEO, que se muere, que las siglas, que el contenido, que la autoridad. Tenemos mucho para hablar esta temporada. Creo que los dos venimos en el último año trabajando en cosas muy distintas, venimos ganando experiencia en distintos ámbitos y no solo la idea es que mostremos un poquito nuestra experiencia, lo que venimos aprendiendo, lo que venimos conociendo, sino también invitar acá a muchos de los que saben de distintas industrias, que se nos empieza a sumar toda gente que viene experimentando el SEO no solo desde su casa como un nichero, sino también trabajando en corpos, en empresas, que nos cuenten qué están haciendo con inteligencia artificial, cómo ven el panorama y sobre todo cómo consideran que están cambiando el canal orgánico, que Emma, para mí, cuando decimos che, el SEO murió, primero no, creo que la respuesta, o por lo menos una base para nosotros, el SEO como tal no va a morir. Sí cambia el tráfico orgánico y el desafío que tenemos de acá en adelante. Las empresas, los e-commerce, los negocios digitales, los medios de comunicación, todos los que monetizamos y ganamos plata en el canal digitales, ¿cómo nos vamos adaptando a eso? Y que les preguntemos a cada uno de los invitados, ¿el SEO ha muerto? ¿Murió? Es que ahí está lo que va a ser esta nueva temporada, ahí está donde vamos a refundar este espacio en el cual vamos a hablar de SEO, pero vamos a hablar de todo el ecosistema digital. Tenemos un montón de invitados que se van a sumar. Hoy mencionaste uno, no lo voy a nombrar de vuelta para que la gente lo haya escuchado, para que vos, que estás ahí del otro lado, lo hayas escuchado en nuestra conversación. Pero la idea es esa, es poder traer a principales referentes de toda la industria digital, del SEO, del SEM, de todo lo que hoy se ve tocado por esta nueva oleada, esta nueva transformación, y poder tener ese punto de vista y conocerlo, y como decía Nico, ¿no? De que a partir de esa pregunta empecemos a construir respuestas. ¿Y por qué digo respuestas? Porque seguramente no va a haber una sola. Y eso es lo bueno de esta industria. No va a haber una sola respuesta. Entonces, vamos a seguir todo este tiempo preguntando y preguntándonos, ¿el SEO ha muerto? La próxima semana vamos a escuchar la primera respuesta. Chao, Nico. Chao a todos. Emma, un gusto como siempre.